Y prepárese, dígalo con sus labios: hoy voy a adorar. Y está haciendo una declaración, amén. Entonces, cuando nosotros declaramos, pues lo ideal es que nosotros vayamos hacia esa meta. Hoy voy a adorarte, Señor. Hoy voy a levantar mis manos, hoy voy a rendir mi corazón, hoy voy a adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Entonces lo invito a que se dispongan esta mañana. Vamos a recordar una canción un poco antigua, en el que también vamos a hacer declaraciones. Y dice: aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué voy a hacer? No voy a temer, no temeré. Amén. Salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Levanta mi cabeza, aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. Salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Levanta mi cabeza, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate. Sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Levanta mi cabeza, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate. Amén. Señor, tú te levantas delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante, y por eso nosotros hoy te cantamos, hoy te adoramos, Señor.
y recordamos que tú eres Rey. Acompáñennos con sus manos. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino es, su trono es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén. Señor, tú eres el Rey de nuestra vida. Y asimismo como lo cantábamos, que ahora nosotros le vamos a servir a Él, porque Él pagó un precio bien grande por cada uno de nosotros. Nosotros debemos renunciar también a cada una de esas tristezas, a cada una de esas cosas que nos pesan, que nos duelen, porque Él ha venido a traer vida abundante a cada área de nuestra vida. Amén. Entonces le invito por favor a que cante conmigo. Y va a comenzar diciendo: sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. De nuevo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y ahora
perseguida soy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su rostro fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo estoy en gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando a tu lado. Estando a tu lado, pero nunca derrotado. Y perseguida hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo estoy gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré al gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Amén. Le invito en este momento a que usted pueda cerrar sus ojos y no se detenga de agradecerle a Dios. Agradézcale por lo bueno y porque aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de las cosas que a veces cuestan, Él ha sido bueno, Él ha estado allí. Y si de pronto hemos olvidado, hoy Dios nos dice: yo he estado ahí. Yo he estado ahí para abrir puertas donde no lo hay, para traer sanidad, incluso cuando todo dictaba algo lo contrario. He venido a traer paz, he venido a acompañarte, he venido a guiarte, a abrazarte aun cuando duele. Señor, y te damos gracias porque tú has sido ese refugio, Señor, en medio de las tormentas. Has sido esa ayuda, Señor, esas fuerzas de que cuando ya no me queda nada, Señor, tú has estado allí, Señor. Tú no fallas. Tu amor es real, Señor, para cada uno de nosotros. Dígale.
es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Señor, aun cuando muchas veces vienen tantas tormentas, Señor, a nuestras vidas que tratan de derrumbarnos, Señor, que tratan de quitar nuestra vista, Señor, de ti. Eres tú, Señor, el dulce refugio, Señor, para cada uno de nosotros. Eres tú la respuesta para esas dificultades, Señor. Y aun cuando muchas veces hemos olvidado, Señor, que tú eres la respuesta, Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, a reconocer que eres lo primero que necesitamos cada mañana, que necesitamos más de ti, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas
De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Dígale temprano. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú ya estás. Me has sostenido, oh, tú ya estás. Me has sostenido, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú ya estás. Me has sostenido, oh, tú ya estás. Me has sostenido, oh, tú ya estás. Me has sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú ya estás. Me has sostenido, Me has sostenido, oh, tú ya estás. me has sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú ya estás. Me has sostenido, oh, tú ya estás. Me has sostenido. Señor, tú nunca
nunca nos has fallado y cada día, cada momento has estado a nuestro lado. Nos has extendido tu mano, tu gracia y tu misericordia. Y es por tu gracia, Señor, que día tras día, Señor, podemos terminar cada día, Rey eterno y Rey maravilloso. Día tras día podemos experimentar tu fidelidad y tus bendiciones, pero así también tus cuidados, Rey eterno y Rey maravilloso. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien nos sostienes de tu mano derecha, Padre celestial, y nos dices: no temas, yo te ayudo. Gracias, Señor, porque has estado allí en los momentos más difíciles de nuestra vida, pero en los momentos de alegría también te has alegrado con nosotros, Rey eterno y Rey maravilloso. Y hoy y siempre sabremos, Señor amado, que tú nunca nos desampararás, que tú nunca nos dejarás, oh Rey eterno y Rey maravilloso. Por eso nuestro anhelo y nuestro compromiso es para contigo, Señor, para amarte, para servirte, para honrarte y para darte por siempre la gloria y la honra, porque solo tú, Dios, eres digno de ser exaltado, solo tú eres digno de ser glorificado. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga en esta mañana, sean bienvenidos. Denle ese fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque solamente Él es digno. Amén. Voltéese a la persona que tiene a su lado, dígale: bienvenido a este lugar, bienvenido a la casa de nuestro Dios. Y dígale: qué bueno verle aquí. Muy bien. Qué bueno es que usted y yo podamos día tras día experimentar la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y ya que vamos a entrar en la palabra, qué bueno poder disponernos para que Dios nos hable a través de su santa y divina palabra. Amén. Quiero que usted me acompañe en el libro de Santiago, uno de los últimos libros de la Biblia, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Sí, señora. Capítulo 1 de Santiago, versículo 19 al 20. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20, dice la palabra, como dice la hermana Anita: hacedores de la palabra, y leo en el nombre del Padre, el Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. ¿Qué se celebrará el próximo 29 de mayo? Las elecciones. Las elecciones
para presidente para nuestra nación. ¿Qué tan involucrado usted está en esa? Poco, total, casi nada, a medias. Bueno, se acercan las elecciones en nuestro país. Estas son unas fechas que muchos de nosotros ni siquiera conocemos. Yo, la verdad, hoy en la mañana confirmé esa fecha, porque no recordaba, no sabía cuál era la fecha donde van a hacerse estas elecciones. Pero para hacerse en estas elecciones hay dos circunstancias que yo quiero dejarles a ustedes en esta mañana. Una de ellas tiene que ver con usted y con su derecho de decisión, que es algo muy personal, que es algo que cada uno de nosotros sabremos si vamos a ejercer nuestro derecho al voto o no lo vamos a hacer. Pero la otra es por quién vamos a votar, y eso también tendrá que ver con con cada uno de nosotros, algo totalmente personal. Pero hay algo que también se está dando con esto, y es que cada candidato está tratando de cautivar adeptos con sus diferentes, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo lo digo yo? Propuestas, gracias, con sus diferentes propuestas. Y muchas de esas propuestas estarán basadas en la realidad, en la falsedad, en la ilusión, en falsas promesas, etcétera, etcétera. Pero dependerá de cada uno de nosotros a quién elegiremos, si haremos derecho al voto. Y para ello nosotros tendremos que conocer muy bien el perfil de esos candidatos, su hoja de vida, sus inclinaciones, sus pensamientos, su vida pública, pero también su vida privada. Si no tenemos un conocimiento pleno de quiénes son los candidatos, de cuáles son sus propuestas, de cuáles son sus ideales, qué es lo que traen de nuevo o para continuar en nuestra sociedad, en nuestra nación, entonces simplemente estaremos jugando como algo totalmente vacío. Pero para intentar en esta mañana profundizar sobre lo que es la vida de nosotros como creyentes, es algo que usted y yo necesitamos realmente ser sinceros y saber si realmente conocemos lo que es la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios tiene que significar para cada uno de nosotros. Hace 15 días estaba hablando de un tema especial, y es acerca de afianzar la fe, de que nuestra fe debe ser cada día más firme, que nuestra fe debe ser cada día más real en todo lo que hacemos. Y hoy quiero hablar de un tema que he titulado En esto creemos. Dígalo conmigo, por favor, en esto creemos. En esto creemos. Hace 15 días y en días anteriores les hablaba de algo importante, y es que el Señor Jesucristo, luego de que resucitó, debería haberse ocupado de cosas más importantes. Según muchos de nosotros podríamos decir, Jesús debería haberse ocupado de cosas más importantes. Pero ¿qué fue lo principal que Jesús se ocupó? Se ocupó de la fe de sus seguidores, de sus discípulos, de sus apóstoles. ¿Por qué en este tiempo es importante que usted y yo nos ocupemos de nuestra fe, de nuestros principios, de nuestros fundamentos, de lo que creemos o de lo que no creemos? Y si está bien fundamentado eso por medio de la palabra, o si por el contrario estamos tambaleando en la fe. Todo viene a razón de lo que el Nuevo Testamento resume en muchas de sus cartas a la iglesia, a los judíos, a los nuevos creyentes y a los que serían conocedores de la palabra de Dios. Y es una tarea que quiero dejarles el día de hoy. Este día quiero dejarles como tarea para esta semana que ustedes por favor lean la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas. Y si quiere seguir leyendo, entonces léase la carta a los Corintios. Y si quiere seguir leyendo un poquito más y profundizando sobre este tema, entonces lea Primera y Segunda de Corintios. ¿Qué tienen de particular al menos esas tres cartas o estas tres epístolas que acabo de mencionarles? ¿Sabe? Hay un tema único
que los escritores tienen que tratar con estas iglesias o con estos creyentes es la fe. La fe. Y la carta a los Gálatas que escribe Pablo les habla y no les habla de una manera muy suave. Empieza hablándoles de una manera fuerte, diciéndoles: ¿quién los hizo a ustedes dudar acerca de la fe? ¿Quién los hizo a ustedes dudar acerca de los principios, del fundamento que ya había sido puesto por Dios y por los apóstoles en ustedes? ¿Y cómo es posible que ha pasado tan poco tiempo y ustedes se están dejando alejar de la fe? Muchos de nosotros como creyentes, como cristianos, no sé si podríamos definir lo que es nuestra fe. ¿Cómo podríamos definir nuestra fe? Hace 15 días hablamos del credo apostólico y hablamos que eso tenía que ver con muchos de nosotros. ¿En qué creemos? ¿Por qué creemos? Y hoy en día, usted y yo debemos de tener mucho más cuidado acerca del fundamento de nuestra fe. ¿En dónde está basada nuestra fe? ¿En la palabra de Dios? ¿En una iglesia? ¿En un líder? ¿En una denominación? ¿O en qué realmente está basada? Y todo nos llevaría a encontrar como respuesta que nuestro fundamento debe ser en Cristo Jesús. Pedro es el que dice, ¿no? Pedro es el que habla que la piedra principal que los edificadores desecharon es Cristo Jesús. Y muchas veces en las iglesias, en las congregaciones, podemos poner otros fundamentos que no son los fundamentos que Dios quiere que usted y yo entendamos a través de su palabra. Así que el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. Dígaselo a la persona que tiene a su lado: el fundamento de mi fe es Cristo Jesús. El fundamento de mi fe es Cristo Jesús. ¿A qué nos llevaría entonces como primera medida en esta mañana el hablar de lo que creemos? Que usted y yo necesitamos escudriñar, que usted y yo debemos de estudiar, que usted y yo debemos de conocer lo que Dios nos dice por medio de su preciosa palabra. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos como fundamento? ¿Sabe? Hay muchas bibliotecas de pastores, de líderes, de creyentes que están llenas de libros seculares, que están llenas de libros de autores que pueden ser líderes, pastores, personas que tienen alto conocimiento en diferentes temas. Hablan sobre la fe, hablan sobre cómo criar hijos, hablan sobre la mayordomía, hablan sobre el servicio, hablan sobre aún el Espíritu Santo y muchas cosas más. Y muchas veces conocemos más los libros seculares o los libros que ayudarían en determinado momento a fortalecer o a aclarar cosas con respecto a la fe, pero descuidamos el libro principal, que debe ser la palabra de Dios. En estos días nos pusimos a cambiar la oficina de lugar. Y me di cuenta que tengo que desechar muchas cosas que en un tiempo me sirvieron. Todos mis trabajos del seminario bíblico y una cantidad de cosas más que digo, bueno, me sirvieron en mi momento, pero en este momento yo necesito crecer más y poder afianzar más en mi conocimiento, pero basado en la palabra de Dios. No que no haya servido en su momento, no que esos estudios que yo hice, que están escritos a mano, no hayan sido importantes o interesantes. Sí, en su momento fueron importantes, fueron interesantes, fueron necesarios. Pero ahora, en este tiempo, lo que yo necesito o lo que cada uno de nosotros necesitamos es profundizar más en el conocimiento de la palabra de Dios. Nos dimos a la tarea de iniciar un curso de discipulado nuevamente, y en ese curso de discipulado estamos varios antiguos, y cuando digo estamos es porque yo también estoy en ese curso del discipulado, y es porque nosotros necesitamos recordar muchas del conocimiento que ya tenemos y no olvidarlo. Y eso me lleva a mí a encontrar en la palabra de Dios que
Dios mismo, por medio de su palabra, nos habla de eso. ¿Alguien me quiere decir cuál es la palabra clave en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 en adelante? Yo no sé, alguien lo diría la repetición de la repetidera. Y es que Dios le dice a Moisés y le dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. O sea, no se la dirás una sola vez, sino varias veces. Y hay cosas que usted y yo necesitamos entender que Dios quiere que usted y yo repitamos continuamente. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos acerca de la Santa Cena? Esto ustedes lo harán continuamente hasta que yo regrese, para que recuerden varias de las cosas que yo les he enseñado y les he hecho, y para que se acuerden de las promesas que yo les hice estando en vida y que se van a cumplir solamente a través del tiempo. Entonces, si hay algo que usted y yo en este tiempo necesitamos es profundizar en el conocimiento de Dios. Ese conocimiento nos llevará a que usted y yo estudiemos la palabra de Dios, pero que la estudiemos con un énfasis mayor cada día y podamos encontrar en la palabra de Dios lo que es la verdad para usted y para mí. Amén. Los pilares de nosotros como creyentes, como cristianos, encontré que son muy similares a los de la mayoría de las denominaciones. Si usted busca la cuadrangular, si usted busca el movimiento misionero, si usted busca las asambleas de Dios, si usted busca el G12, entonces encontrará que los mismos pilares o los mismos fundamentos. Pero la pregunta es, cada una de estas iglesias, cada una de estas denominaciones conoce muy bien acerca de estos pilares, de estos puntos doctrinales. Uno de los primeros que usted y yo, quiero que lo repasemos rápidamente en esta mañana, uno de los primeros que usted y yo debemos de entender y de tomar como algo importante en nuestras vidas es que usted y yo basamos el conocimiento que tenemos de Dios en la palabra de Dios. No quiere decir con esto que nosotros excluyamos o dejemos por fuera la ciencia, la medicina o otras áreas o otros de pronto ayudas que podríamos tener de parte secular, la historia, la geografía. Todo esto no nos alejaría del conocimiento de Dios, sino por el contrario, si usted y yo tomamos como fundamento la palabra de Dios, nos ayudará a entender más las Escrituras. Dentro del estudio que nosotros tenemos o que recibimos para prepararnos para el ser ministro, para ser pastores, encontramos a cualquier cantidad de materias. Yo me asombré cuando empecé a estudiar, y es que nosotros miramos toda clase de materias: psicología, contabilidad, administración, cosmovisión, filosofía, por decir algunas. Y creo que pasan de 60 y algo las materias que vemos para prepararnos. O sea, quiere decir que todo nos ayuda para afianzar nuestro conocimiento, pero el fundamento debe estar en las Escrituras. Lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y versículo 17. Toda la Escritura, refiriéndose a la Biblia, es que inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea que el libro fundamento de usted y de cada uno de nosotros es que la Biblia, la palabra de Dios. Él es el que nos dice todo acerca de todo lo que usted y yo necesitamos conocer. ¿En dónde está? Basado
en la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios no le hace falta absolutamente nada. La palabra de Dios contiene el principio de todas las cosas, pero asimismo también contiene el final de todas las cosas. ¿Quiere conocer el principio de todas las cosas? Ahí está, en la Biblia. ¿Quiere conocer el final de todas las cosas? Ahí está en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, uno de los pilares de nosotros como creyentes, como cristianos, es la Biblia. Para algunas otras sectas, y escúcheme muy bien cuando digo sectas, entonces estarán otros libros. Por ejemplo, el libro del Mormón será el libro base para los mormones. Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia. La iglesia tradicional también tiene la Biblia esta que usted y yo tenemos, pero le agregan otros libros más. Pero para nosotros el fundamento de nuestra fe está en la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe está en la palabra de Dios. Y los beneficios que ella trae están allí relatados en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice que la palabra es útil. O sea que esta palabra que usted y yo tenemos tiene que ser respuesta para nosotros en toda circunstancia, a toda necesidad, a toda duda, a cualquier cosa que usted y yo que tengamos tal vez como queriendo alejarnos. La respuesta está en la palabra de Dios. Otro de los pilares es acerca de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? ¿Sí está bien? Creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Alguien más que me pueda afianzar o redondear esa idea? Pero la Trinidad se refiere a un solo Dios en tres personas. Porque recuerde que hay diferentes sectas que creen en Jesús, otros creen en el Espíritu Santo. Usted conoce la denominación, no tengo por qué nombrarla, o la secta, más bien la secta, es donde de pronto le dan una mayor importancia al Espíritu Santo, otros le dan importancia a Dios como creador, o a Yahvé, o a Yahweh. Y otros le dan importancia al Señor Jesucristo. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, creemos en un Dios trino, un solo Dios verdadero manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a diferencia de otras denominaciones, de otras sectas, entonces lo que usted y yo tenemos bien claro es que ellos están activos en este tiempo. Porque algunas sectas de denominaciones dicen Dios el creador, el Padre, fue en el principio, cuando se crearon todas las cosas, cuando fue el origen de todas las cosas. Y luego dicen Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sí, no niegan, estuvo aquí en la tierra, fue enviado por Dios, pero Él también tuvo su ministerio o su tiempo mientras estuvo aquí en la tierra. Y otros dicen estamos en la era del Espíritu Santo. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, entonces somos trinitarios, donde decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas manifestadas en un solo Dios verdadero. Manifestadas en un solo Dios verdadero, que continúan ejerciendo cada uno su tarea o su labor. Hay otra cosa más con respecto a la Trinidad. Quisiera que lo pudiéramos comprender, y es que antes de todas las cosas, antes de la caída del hombre, era solamente Dios. No era manifestado en Hijo, no era manifestado en el Espíritu Santo. Pero por causa de la rebeldía y de la desobediencia, entonces tuvo que darse esta, digámoslo así, repartición de ser Hijo y de ser Espíritu Santo. Y algo más que al final de los tiempos se verá, y es que ellos nuevamente ya serán uno solo.
pero nosotros creemos en Dios, en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero manifestado en tres personas. Es como lo dijo la hermana María, está allí reconocido en el libro de Génesis cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego, cuando Dios crea al hombre, dice: hagamos, y esto habla de una pluralidad. O sea, Dios no estaba hablando solo, Dios estaba hablando con el Hijo, Dios estaba hablando con el Espíritu Santo, y por eso Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza. Luego el Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos viene a confirmar acerca de la Trinidad. En el principio, ayúdeme, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El libro de Hebreos nos lo vuelve a confirmar, y así se nos muestra la unidad de la Biblia, hablándonos de un Dios trino que estuvo manifestado a cada uno de nosotros de una manera especial. Luego tendríamos que hablar de lo que es la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Hoy estoy tratando de ser, o estoy siendo muy teológico, y ojalá que no los confunda, sino que más bien los anime a ustedes para que aprendan mucho más acerca de las Escrituras y de lo que Dios nos quiere enseñar a través de él. La deidad de Cristo. Como lo dije, hay muchas sectas o hay muchas denominaciones que tienen una falsa enseñanza sobre lo que es la deidad de Cristo. Y unos dicen: sí, Dios vino y se manifestó en la persona de Cristo Jesús, pero fue totalmente humano. Fue totalmente humano. Y sí es cierto, Dios manifestado en la persona de Cristo Jesús fue totalmente humano, 100% humano, pero también 100% Dios. En Cristo Jesús se reunieron las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, siendo 100% humano y siendo 100% Dios. Ahora, lo que debemos de tener en cuenta es que Dios se limitó en la persona de Jesucristo para no hacer muchas cosas que podría hacer como deidad o como Dios. Entonces, la deidad de Dios nosotros no la negamos. Nuevamente refuerzo este tema. Y por ejemplo, si usted lee el Corán, encontrará que en el Corán Cristo Jesús es degradado, no es puesto como Dios, sino es puesto como un profeta a la altura de Mahoma. Debemos de tener entonces cuidado con esto. La deidad de Cristo nosotros no la negamos, sino por el contrario la creemos, que Dios se manifestó en la persona de Cristo Jesús, y lo confirma, ya como lo dije, Juan capítulo 1 versículo del 1 al 4. Hay algo que quiero tratar, es otro pilar acerca de lo que son los principios y el fundamento de nosotros como creyentes, como cristianos, y es la caída del hombre y el pecado en el hombre. ¿Sabe? En este tiempo es difícil hacer entender a las personas que nosotros somos pecadores, que nosotros hemos fallado, que hay algo que no está bien en nosotros, que hay algo que en nuestros comportamientos como seres humanos que no está bien y que no aprueba Dios, y es acerca del pecado. Porque el pecado muchas veces lo colocamos como una fábula, como una historia, como algo de tiempo atrás, pero que no tiene que ver con nosotros. ¿Por qué esta realidad? ¿Por qué en este tiempo no se tiene bien claro acerca de lo que es la caída del hombre? Allí en el huerto del Edén, Romanos lo confirma, Pablo a través de los Romanos confirma de que todos nosotros somos ¿qué? Pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y allí mismo en el libro de Romanos nos dice lo que es la consecuencia del pecado, y es que porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿No le ha sucedido a usted que a veces hablando con otras personas
y hablándoles de que usted y yo hemos fallado, hemos pecado delante de la presencia de Dios, es difícil que ellos se convenzan de que son pecadores. Y muchos de ellos dirán, no, pero es que yo no hago nada malo, pero es que yo no mato, es que yo no adultero, yo no fornico, yo esto, aquello, lo otro, y hablarán de los pecados más conocidos o más tildados de pecado, pero queriendo reconocer nuestra falla como seres humanos, muy pocas veces lo hacemos. Es más, nosotros como creyentes, como cristianos, muchas veces decimos, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo ya estoy bien delante de la presencia de Dios. Pero este es un pilar de nosotros dentro de la vida cristiana. Y nosotros creemos que el hombre cayó, el hombre falló, y no estamos hablando de Adán, sino que cualquiera de nosotros en esa posición hubiera fallado, y hemos fallado, y seguimos fallando. Que en nosotros hay algo que es el pecado y que el pecado nos aleja de Dios, pero que Cristo Jesús vino para darnos salvación, que es el siguiente pilar, la salvación por gracia. La salvación por gracia. La salvación es otro de los pilares de nosotros como creyentes, como cristianos. Y la salvación por gracia podríamos resumirla fácilmente en lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Qué dice allí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes o no es de vosotros, como lo leemos, sino es un ¿qué? Regalo de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación la recibimos por gracia. La salvación la recibimos como un regalo de Dios para cada uno de nosotros. La salvación solo la recibimos a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros, por el pago que Cristo Jesús hizo allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La salvación solamente se recibe por gracia. Así como la recibió el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, y que en ese momento él no tuvo que hacer absolutamente nada, sino reconocer a Cristo Jesús como Dios, como su Salvador, como su esperanza, y recibir esa salvación. Amén. La salvación entonces se recibe por gracia. Creemos también, o uno de los pilares de nosotros como creyentes es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 8, el Señor Jesucristo le habla a los discípulos, le habla a los apóstoles y les dice: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que estaba declarando el Señor Jesucristo? Es necesario que venga la presencia mía total en ustedes a través de la persona del Espíritu Santo. Y para muchos que de pronto dicen, no, pero es que el Espíritu Santo es solamente cosa del Nuevo Testamento, y por eso le dan importancia al Espíritu Santo solamente para esta era, y dicen que solamente el Espíritu Santo ha estado manifestándose en este tiempo. Vaya y mire cuando David fue ungido allí en en 1 Samuel capítulo 16, cuando Samuel fue ungido cuando David fue ungido por Samuel, luego de que se derramó sobre él el aceite, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Recordemos a Sansón en el libro de los Jueces. Dice que él solamente podía desarrollar una fuerza fuera de lo natural o fuera de lo humano cuando el Espíritu Santo venía sobre él, cuando el Espíritu de Jehová, que lo define así el Antiguo Testamento, venía sobre Sansón. Y hay muchos más. Saúl, el primer rey de Israel, dice que también sobre él vino el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hay una particularidad, y es que el Antiguo Testamento no estaba sobre todo el pueblo, estaba sobre algunos nomás. Sobre algunos nomás. Eran, digámoslo, escogidos
para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Pero ahora para nosotros creemos que el derramamiento del Espíritu Santo es una señal de la presencia de Dios en cada creyente, en cada uno de nosotros. Amén. Jesús les dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les guiará hacia toda verdad. Y fue profetizado allí en el libro de Joel capítulo 2 acerca de el derramamiento de la presencia o del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y otro de los pilares más importantes que usted y yo debemos de tener en cuenta es lo que también les he recalcado acerca de lo que está por suceder en nosotros como creyentes, como cristianos: el rapto de la iglesia, que no debe ser confundido con la segunda venida de Cristo. No puede ser confundido, no debe ser confundido. Son dos eventos totalmente diferentes, parecidos, pero no son iguales. Amén. El rapto de la iglesia es lo que está por suceder en cualquier momento, y es que el Señor Jesucristo aparezca en las nubes, suene la trompeta. Al sonar de la trompeta dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estamos vivos seremos levantados, pero también seremos transformados e iremos y estaremos con Cristo Jesús. La segunda venida de Cristo tiene que ver con el juicio de Dios sobre la tierra. Ya tiene que ver con el juicio de Dios sobre la tierra y la defensa de la nación de Israel de un ataque de las demás naciones de la tierra sobre Israel. Pilares de la fe: la inspiración de las Escrituras, la Trinidad, la deidad de Cristo, la caída del hombre, el pecado del hombre, la salvación por gracia, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo como consolador, como ayudador, y la segunda venida de Cristo Jesús. Eso usted y yo deberíamos de sabérnoslo al derecho y al revés. Deberíamos de conocerlo muy bien, porque lo contrario, ¿cómo presentaremos defensa de nuestra fe? ¿Sabe? Hay un peligro en este tiempo que es contraproducente tratarlo así, de esta manera, pero si muchos de los que asisten a las iglesias cristianas de sana doctrina se pusieran a hablar con personas de sectas, fácilmente podrían ser engañados. Y es lo que Cristo Jesús dijo: en los postreros días vendrán engañadores, vendrán falsos maestros, falsos profetas, y engañarán, si es posible, ¿a quién? A los escogidos. Ojalá que usted no se encuentre entre esos, sino que usted se encuentre de los que dice Pedro, que usted y yo estamos listos para presentar defensa de nuestra fe ante cualquier persona que nos lo demande. ¿Qué tal pararnos frente a un filósofo? ¿Qué tal pararnos frente a pensadores de diferentes ideas religiosas o filosóficas en este tiempo? Y que usted y yo podamos decir: nadie me moverá de mi fe. Nadie me moverá de mi fe. Ahora, hay algo que usted y yo debemos de tener en cuenta, y es que estas doctrinas no solamente son para conocimiento, sino también son para practicarlas. Esta mañana en el tiempo de ayuno nos hacían una pregunta, y es que ¿cómo te sientes tú con respecto a lo que es tu vida cristiana? ¿Cómo sientes que realmente sí está siendo bien utilizado tu tiempo con Dios? Y es que muchas veces nosotros podemos dejar de ser personas que éramos de una religión para convertirnos en religiosos. ¿Qué es ser una persona religiosa? Que todos los días leemos la Biblia, que todos los días oramos, que venimos a la iglesia y cantamos, que tenemos unas prácticas que nos definirían o definiríamos nosotros como creyentes. Pero es que yo voy a la iglesia, yo asisto a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro. Pero ¿cómo es esa lectura de la Biblia? ¿Cómo es esa oración? ¿Cómo es esa adoración
que usted y yo presentamos delante de la presencia de Dios. Porque muchos de nosotros simplemente leemos para cumplir con un requisito. Ay, hoy me toca la lectura de la Biblia y leemos. Pero nos detenemos a meditar en la palabra, nos detenemos a reflexionar, nos detenemos a memorizar, nos detenemos para estudiar la palabra y para profundizarla. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios por medio de esta palabra? No, simplemente la leemos porque es un requisito más del líder, del pastor, de la iglesia, de mi vida devocional, pero no porque dejemos que la palabra nos hable. Y tendríamos que recordar una de las cosas que Dios dice por medio de su palabra. La palabra es que viva y eficaz. Algo, por decir poco, algo tiene que producir la Biblia cuando usted y yo la leemos. Tiene que confrontarnos. Nos puede dar esperanza, nos puede dar dirección, nos puede dar respuesta de parte de Dios. Por lo tanto, cada vez que usted y yo estudiemos la Biblia, la palabra de Dios, tiene que producir algo en nuestras vidas, algo en cada uno de nosotros. Así que este conocimiento o estos pilares no son solamente conocimientos, sino tiene que convertirse en algo que usted y yo podamos sacarle fruto día tras día. Amén. Entonces, las doctrinas o estos pilares también son para practicarlos o para vivirlos en nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, versículo 22 al 25. Pablo, después de que les pega un regaño bien fuerte a los Gálatas, entonces les va concluyendo de una manera especial y les dice, antes de eso le dice, los frutos de la carne son estos. Y es como si usted y yo tuviéramos que hacernos una evaluación. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué tal el título? Gálatas capítulo 6, versículo 22 al 25. ¿No? Gracias porque eso está bien. Gálatas capítulo 6. Es 5, sí, gracias hermana. Es capítulo 5, versículo 22 al 25 o al 26. Que están aquí, están allí, gracias, eso está muy bien. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla de que los frutos del Espíritu, pero antes de eso habla de los frutos de la carne. Y cuando Pablo habla de eso, es como si nos hiciera parar al frente de una evaluación y nos dijera, evalúense, ¿qué tiene usted? ¿Tiene los frutos de la carne o los frutos del Espíritu? Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu. Y allí los menciona cada uno de ellos. ¿Cómo usted y yo podemos hacer de que la palabra de Dios produzca en nosotros algo importante? Y es esa confrontación que tanto usted y yo necesitamos. Y esa confrontación producirá algo que es importante para usted y para mí, o debe ser importante para usted y para mí, que es la santificación. Doctrinas prácticas en nosotros, la santificación. ¿Usted es santo? ¿Usted es santo? Se puede definir con dos palabras: sí, soy santo, por la obra que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Recuerden que cuando Dios nos ve a través de Jesucristo, nos ve como santos, como justos, como perfectos, porque Dios no nos ve directamente a nosotros, sino nos ve a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Y qué hace Cristo Jesús? Nos justifica delante del Padre Celestial. El ejemplo más claro es ese, o otro sería lo que hace un abogado con un cliente, así haya cometido el peor de los pecados. Pero la tarea de un abogado, ¿sabe cuál es? Presentar inocente ante el juez a quien es culpable ante los demás. Eso es lo que Cristo Jesús hace por nosotros, nos justifica.
nos santifica por su obra. Pero usted y yo estamos en un proceso de santificación. Y recordemos lo que el escritor de Apocalipsis nos dice: el que es santo, santifíquese más. O sea que usted y yo estamos en un proceso de santificación, de ser cambiados, de ser transformados, de ser renovados por medio de la palabra de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Amén. Doctrinas prácticas. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cómo estás en el proceso de santificación? ¿Estás avanzando? ¿Estás detenido? ¿O estás retrocediendo? Pablo le habla a los Gálatas y Pablo le habla a los Corintios y les dice: ustedes iban bien. ¿Quién los estorbó? ¿Quién los estorbó? ¿Quién los engañó con respecto a las doctrinas si ustedes volvieron a sus antiguas prácticas y no están avanzando, sino que están retrocediendo? Pero algo importante que también debe ser parte de nuestra vida es la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? ¿Me preguntan o me dicen? Están los evangelios, creo que están 3 de los evangelios. Cuando Cristo Jesús, antes de subir al cielo, les dijo, por tanto, Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que es como la referencia más conocida: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Hay una tarea por hacer. La pregunta es, ¿la estamos haciendo? Somos los más egoístas. Somos los seres más egoístas. Sea la manera como sea, necesitamos es llevar la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos. Cuando empezaron el ministerio con Jesús, hubo un tiempo donde Jesús los envió de 2 en 2. Vayan por las aldeas, por los pueblos, por diferentes lugares. Empiecen a declarar que el reino de los cielos se ha acercado. Pero Él les dio algunas claves. No lleven comida, no lleven ropa. Allá Dios proveerá para sus necesidades. Pero también habló acerca de lo que dice la hermana Anita, que en algún momento, en algunos lugares, habrían personas que lo rechazarían. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Y cuando lo rechacen en esos lugares, salgan, sacudan el polvo de sus zapatos sobre aquellas ciudades, porque el juicio en el final de los tiempos para esas ciudades será más fuerte que el que hubo sobre Sodoma y sobre Gomorra. O sea, no es excusa el que las personas nos tilden de locos, el que las personas no nos quieran escuchar. Van a tener que escuchar la palabra de Dios de una o de otra manera. Algunos para que produzca fruto en cada corazón, en esas vidas, en los oyentes. Otras para que produzca juicio. Fuerte la palabra, sí. Algunos escucharán la palabra y no será una palabra que traiga esperanza, que traiga vida nueva, sino que será una palabra que traiga juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque decidieron rechazar lo que fue la gracia y la misericordia de Dios. ¿Todo en qué? En la gran comisión. Creo que usted y yo estamos llamados de parte de Dios para dejar nuestro lugar de comodidad. Si hemos estado cómodos durante algún tiempo con respecto a lo que es la palabra de Dios, que en este tiempo nos movamos y llevemos el evangelio a todo lugar. No podemos dejar pasar estos tiempos sin que nosotros sigamos haciendo la tarea que usted y yo debemos de hacer. Algo más que debemos de hacer en este tiempo, entonces, con respecto a estas doctrinas, con respecto a estos pilares, usted y yo debemos afirmarnos
en ese conocimiento. Usted y yo tenemos que practicar esas doctrinas. Usted y yo tenemos que vivir esas doctrinas en nuestra vida. Practicar la fe. Recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: ustedes harán mayores cosas de las que yo hice. Preguntémonos, pregúntese. Bueno, dejémoslo en preguntémonos para que no suene molesto. ¿Usted está viendo milagros alrededor de su vida? Jesús dijo que mayores cosas de las que Él hizo, nosotros haremos en su nombre. O sea que en este momento tiene que verse la multiplicación de los alimentos, las sanidades de cojos, de ciegos, personas mudas que hablen, sordos que escuchen, enfermos de cáncer que sanen. Eso tiene que verse en este tiempo, porque Jesús dijo: mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿se están viendo esos milagros, esos prodigios, esas señales, esas sanidades? No podemos ser de los que digamos que eso fue de tiempos anteriores. Somos de los que decimos: Dios es el mismo en todos los tiempos y en todo lugar. La oración. ¿Sabe que aquí en la iglesia tenemos que intensificar la oración? Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que intensificar la oración. Cuando decimos vamos a orar, entonces tenemos que pasar de un plano pasivo a un plano activo, donde no solamente se escuche la oración del que está aquí dirigiendo, sino que se escuche la oración de todos. Y que sea esa invitación: vamos a orar, y usted empiece a hablar, y usted empiece a clamar, y usted empiece a interceder. Tenemos que recordar lo que la Biblia dice allí en el libro de Joel, otra vez el libro de Joel. El libro de Joel es una invitación al avivamiento espiritual en los creyentes, en las iglesias. Y el libro de Joel empieza diciendo: entre la entrada y el altar estén los sacerdotes, ministros de Dios, pero también la que es novia esté también allí, clamando e intercediendo. Estén los ancianos, salga de su tálamo el novio o la novia. Pero tiene que escucharse nuestra voz. Este lugar debería quedar para trapear, para limpiar las lágrimas de todos nosotros, cuando estemos buscando la presencia de Dios. La oración no ha pasado de moda, la oración no la quieren quitar, pero dependerá de cada uno de nosotros que busquemos a Dios en oración, en ayuno. Hermanos, tiene que darse el cumplimiento de lo que Dios le dijo a sus discípulos: pero vendrán días donde será quitado, refiriéndose a Él mismo, seré quitado entre ustedes, y entonces ayunarán. Creo que es tiempo de ayunar, creo que es tiempo de clamar. Y recordemos que nosotros como iglesia tenemos apartados los domingos para ayunar. Y el primer domingo de cada mes también es un tiempo de ayuno. No espere la invitación del pastor. Estaba mirando y estaba estudiando algo acerca del ayuno, y cuando usted encuentra a personas que ayunaron en la Biblia, lo hicieron prácticamente ellos solos. Jesús fue acompañado por alguien en el ayuno. Moisés fue acompañado por alguien en el ayuno. Daniel fue acompañado por alguien en el ayuno. Elías fue acompañado por alguien en el ayuno. Fueron ayunos personales. También deben haber esos ayunos congregacionales que nos lleven a buscar la presencia de Dios. Mejor dicho, les dejo otro: el hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Será para estos tiempos?
¿Será para estos tiempos el bautismo del Espíritu Santo? ¿El hablar en nuevas lenguas? Hay algo que la palabra de Dios nos dice, que solamente el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 16, Pablo le dice: por lo cual te pido, te ruego que avives el don que hay en ti. Y hay una frase que me encontré, que quiero dejársela en esta mañana a usted. Cuando usted y yo, cuando nosotros nos desconectamos de Dios, nos debilitamos. ¿Qué tan fuerte estás en la fe? ¿Qué tan fuerte estás en la fe? ¿Qué tan apasionado estás por Dios? Si tú dices: pastor, ahí vamos. Apasionémonos por Dios. Apasionémonos por su palabra. En estos días hay una resolución o un decreto de parte del gobierno, donde muchos de los privilegios que teníamos como iglesia los estamos perdiendo, hermanos. A nuestras espaldas se están dando leyes que están yendo contra nuestra fe, y nosotros no lo sabemos. Hay países donde está prohibido orar en público. Hay países donde está prohibido predicar la palabra de Dios. Y nosotros como nación ya se están dando algunas pautas que están cerrando la puerta a la verdad, a que la palabra de Dios sea predicada. ¿De qué manera viviremos la fe? ¿De qué manera nos mantendremos? ¿De qué manera no seremos movidos de nuestra fe? No perdamos el tiempo, sino aprovechemos bien el tiempo, sabiendo que los días son malos. Sabiendo que los días son malos. Colóquese sobre sus pies, por favor. Fundamentos de nuestra fe. Bueno, voy a invitar a las personas que van a participar de la cena del Señor que pasen a este lugar. Cuando los primeros creyentes participaban de la cena del Señor, lo hacían teniendo convicción de muchas cosas, de su condición delante de Dios. Sin ti somos pecadores, pero por tu sacrificio nosotros somos santificados y justificados. Por tu sacrificio nosotros tenemos esperanza de una vida nueva. Tenemos la dicha del perdón y esperamos esa vida que tú nos has prometido, y es la vida eterna. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, recordamos que alguien tomó nuestro lugar, y ese alguien fue Cristo Jesús, que Él tomó nuestros pecados, pagó el precio de nuestros pecados allí en la cruz del Calvario, que a través de su sacrificio, de su sangre derramada, usted y yo somos perdonados, usted y yo somos limpiados, somos lavados, somos santificados por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero por el sacrificio de Cristo Jesús también creemos en una vida eterna, en una vida eterna que Dios nos promete, y Él,
como lo dice la palabra de Dios, es primicia de que sí sucederá eso. Sí sucederá la resurrección de entre los muertos. Sí habrá una vida eterna para cada uno de nosotros. Por eso usted y yo, cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos anunciando todos esas verdades que tienen que ser trascendentales en cada uno de nosotros, y saber que a través de Cristo Jesús usted y yo podemos tener esas promesas aseguradas, porque Dios mismo las ha dado para cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, oh Dios, y te doy gracias porque tú estás presente en medio de nosotros, Señor. Tú prometiste que nunca nos dejarías, que nunca nos abandonarías, Rey eterno y Rey maravilloso. Y hoy esa presencia tuya es real, Señor amado, en este lugar, y es real en nuestras vidas, Cristo Jesús, Espíritu Santo. Y hoy, Señor amado, queremos agradecerte por lo que hiciste por nosotros allí en la cruz del Calvario. Porque hoy, Señor amado, una vez más recordamos que tu sacrificio fue lo que nos libró de la muerte y de la condenación. Que tu sacrificio fue lo que trajo reconciliación entre tú, Dios Padre, y nosotros como seres humanos, como pecadores. Que tú fuiste el que abriste un camino a través de Cristo Jesús. Y hoy queremos, Señor amado, seguir disfrutando de todos los beneficios que tú nos has dado a través de tu vida, de tu sacrificio, Cristo Jesús. Hoy queremos, Señor, honrar tu nombre y decirte, Señor, seguiremos afianzándonos en el camino de la fe, seguiremos afianzando en tu palabra, Rey eterno y Rey maravilloso, y seguiremos esforzándonos por hacer aquello que tú nos has pedido que hiciéramos, Dios eterno y Rey maravilloso. Pedimos, Señor amado, que en este momento no solamente sean santificados estos elementos, el pan y el vino, sino que nuestras vidas, Señor, tú que nos conoces, tú que conoces nuestras fallas, tú que conoces nuestros pensamientos, tú que recuerdas, Señor amado, aquellos pecados tal vez que nosotros no tenemos en cuenta, pero así como David te decimos, Señor, líbrame aún de los pecados que son ocultos, que hemos olvidado, que hemos dejado a un lado. Santifícanos en ese sacrificio tuyo, Cristo Jesús. Lávanos en tu sangre preciosa y permítenos con dignidad, Señor, con reverencia y con temor participar de este momento tan importante y tan especial, Rey eterno y Rey maravilloso. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Compartamos, por favor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dice la palabra Pablo en 1 Corintios capítulo 11: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que fue entregado, Jesús tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan y recordemos que Cristo Jesús ofreció su cuerpo para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa y recordemos que hay una promesa, que Él pronto volverá por nosotros. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y hoy nuestra oración delante de tu presencia, Padre Celestial, es porque tú nos ayudes a perseverar, que tú nos ayudes a afirmar nuestros pasos en ti, que tú nos ayudes, Señor amado, a seguir creyendo, a seguir perseverando, a seguir, Señor amado, apasionándonos por ti, a seguir día tras día, Rey eterno y Rey maravilloso, consagrar nuestras vidas en total obediencia para tu gloria y para tu honra. Y que, Señor amado, haya esa pasión por las almas, como tú, Señor, te apasionaste por cada uno de los que estaba a tu alrededor, Dios eterno, como tú, Señor Jesucristo, lloraste por las almas. Que nosotros en este tiempo también podamos sentir la necesidad que hay en cada uno de ellos y podamos, oh Dios, llevar esa palabra de vida y de esperanza que ellos necesitan, Rey eterno y Rey maravilloso. Padre, hoy te damos gracias por el privilegio que nos has dado de reunirnos en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, al empezar cada día, al empezar cada semana, Rey eterno y Rey maravilloso, queremos, Señor, pedirte que seas tú, oh Dios, bendiciendo cada día de esta semana, que seas tú, Señor, bendiciendo y prosperando la obra de nuestras manos, que seas tú, Señor amado, quien nos guardes y nos protejas de todo mal y de todo peligro, Rey eterno y Rey maravilloso. Que seas tú quien coloques tu palabra en nuestros labios, Rey eterno y Rey maravilloso, para poder llevar esa palabra de vida y de esperanza a otros, y que seamos nosotros quien en este tiempo, Señor amado, alegremos tu corazón, tu corazón, Señor amado, con nuestras acciones, pero también con lo que dejemos de hacer, porque, Señor, queremos honrarte y glorificarte con todo nuestro ser. A ti, Padre Celestial, sea la gloria, a ti, Señor Jesucristo, sea la alabanza, y a ti, Espíritu Santo, la adoración, porque solo tú, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, eres digno de ser exaltado y glorificado. Bendecimos tu nombre en esta hora. Amén y amén.
Hermano, le invito que si usted trajo su ofrenda o su diezmo, por favor lo tome en sus manos y podamos orar por él. Amén. Señor Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú no nos das con medida, Señor, sino que tú nos das sobreabundantemente, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con lo que nos has dado, Señor, y de la misma manera nosotros queremos ser fieles con lo que te corresponde, Señor, con lo que tú pones en nuestro corazón, Señor Dios. Decidimos, Señor, sembrar en esta casa, Señor, en este templo, en esta iglesia, Señor, porque creemos en la misión que tú has puesto, Señor, en el propósito, en el objetivo que tú has puesto en Shekinah, Señor. Creemos de que tus reinos, Señor Dios, y nosotros vamos a ser ayudadores y herramientas, Señor, para que tu palabra llegue a más personas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito a pasar en este momento. Amén. Y ya como recordatorios, entonces, ya saben qué les voy a decir. Entonces, por favor, las fogatas. Mira a la persona que está a su lado y dígale: la fogata. La fogata. La fogata. Hay algo que se mencionaba hace 8 días y es lo que dijo Obed-Edom, ¿no? Yo no sé ustedes qué van a hacer, pero mi casa y yo. Y de eso también hace parte el poner un tiempo en nuestra mesa con nuestra familia y hablar de la palabra de Dios. Eso también hace parte del propósito y de la misión. Amén. Entonces, la fogata. Les voy a decir algo. Por ejemplo, mi esposo y yo no lo hicimos esta semana, lo vamos a hacer el día de hoy. Pero de que se hace, se hace. Amén. ¿Qué más es importante? La comunión. Por favor, pregúntele a la persona que está a su lado, no huya. Pregúntele a la persona que está a su lado o a alguien que no conoce, ¿cómo está? Amén. Eso también hace parte de los anuncios. Y ya, ¿qué más hace parte? Nos vemos dentro de 8 días a las 10 de la mañana. Amén. Bendiciones.